Buenos días. Estamos en la Casa Pope Noé, en compañía de Rodrigo Fernández Ordóñez, a quien vamos a tener ocasión de entrevistar sobre el libro Un sueño en primavera, del licenciado Ramiro Ordóñez. Esta entrevista trata de ser un homenaje al licenciado Ordóñez, que, como saben, falleció el pasado mes de septiembre. Rodrigo y Ramiro comparten un vínculo familiar. Rodrigo es sobrino de Ramiro, pero además, sobre todo, compartían una pasión por la historia. Lo que pretendemos es que Rodrigo nos ayude a entender no solamente la forma que tuvo de explicar la Revolución del 44 en su libro Un sueño en primavera, el licenciado Ramiro Ordóñez, sino sobre todo cómo hacía el licenciado Ordóñez para construir historia. Pues buenos días, Rodrigo. Buenos días, Alberto. Haznos una pequeña semblanza de Ramiro Ordóñez. ¿Quién era el licenciado Ordóñez? Bueno, Ramiro Ordóñez es hijo de un político vinculado con la Revolución. Mi abuelo, Ramiro Ordóñez Paniagua, él estuvo en el exilio durante el gobierno de Jorge Ubico. Estuvo exilado en Chile. Ahí él realizó sus estudios de Derecho, se graduó de abogado, luego en Bolivia, y regresa a Guatemala ya en vísperas de la Revolución. Y mi abuelo es de los fundadores del Partido de Renovación Nacional, que es el que manda a llamar a Juan José Arévalo para que participe en las elecciones. Y mi tío nace precisamente pues, a poco tiempo de la gesta revolucionaria. Él nace el 29 de diciembre del 45, ¿verdad? A un año de la Revolución. Y él, esencialmente, él era un hombre especializado y muy interesado en la genealogía, inicialmente. Por ahí, por el 1960, él se involucra con varios estudiosos de la genealogía, varios amigos de la universidad, con los que hacían viajes al interior de la República a investigar los archivos parroquiales, sobre todo el oriente del país, que es donde muchos españoles se establecieron, ¿verdad? Por ejemplo, Zacapa, actualmente El Progreso, Chiquimula. Y pienso yo que este trabajo tan minucioso de la genealogía, ¿verdad? Que para evitar homónimos o a veces para establecer relaciones familiares, le permitió a él desarrollar casi hasta un instinto, ¿verdad? Como para ser bien metódico, ser bien meticuloso, y esto pienso yo que también le formó un gran sentido crítico. Es interesante que cuando mi tío escribía sus libros de genealogía, ¿verdad? Que regularmente pues es como una rama que tal vez no interesa mucho, ¿verdad? Pero siempre abría sus libros, dependiendo si era sobre la familia Batres, por ejemplo. Él hacía un estudio bastante interesante sobre la figura del ayuntamiento, la diferencia entre el ayuntamiento y el cabildo, incluso hasta hace una breve exploración sobre por qué se llamaba ayuntamiento, ¿verdad? Que venía de la yunta de bueyes y que los alcaldes, ¿verdad? Que actuaban en pareja, entonces decían que estaban yuntados. Entonces va haciendo siempre como, por así decirlo, como historia mínima sobre ciertos pasajes históricos sobre los cuales va a basar la historia familiar, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo que en otras ocasiones también explica, por ejemplo, la utilidad de respetar siempre los tratamientos que se le dan a las personas, porque digamos, actualmente, ¿verdad? Y lógicamente en el siglo XX, siglo XXI, ya uno ya no usa el don como se usaba antes, ¿verdad? Pero él sí, digamos, cuando él explica ciertos tratamientos familiares, él rescata la necesidad de que cuando un historiador haga investigaciones sobre personas de mitad del siglo XIX para atrás, siempre respete esos tratamientos, ¿verdad? Porque él explicaba, no me recuerdo en cuál de sus libros es, pero él explica que eso tiene una utilidad porque eso también definía si era de origen, digamos, importante o no dentro de la escala social, ¿verdad? Entonces no solo era un tratamiento, digamos, de respeto, sino que además representaba una cierta posición social. Entonces, siempre, digamos, como que siempre hacía historia, aunque fuera mínima, pero pienso yo que su gran trabajo de historia es precisamente Un sueño de primavera, ¿verdad? Donde ahí sí ya hace, podríamos decir, toda una disección de la Revolución y abandona, obviamente, bueno, siempre se apoya, digamos, en los nombres porque tenía una gran memoria para recordarse de los nombres y de hijos de quién eran y con quién estaban casados, y siempre va haciendo esas relaciones, pero su intento de hacer historia ya, digamos, una historia como mucho más amplia es cuando él aborda la Revolución del 44, ¿verdad? Yo le confieso que cuando tuve ocasión de conocer a Ramiro Ordóñez, ya era un hombre veterano, entonces compartiendo con otros abogados veteranos guatemaltecos,
todos rápidamente me dijeron que era hijo de Ramiro Ordóñez Paniagua, que había sido un insigne político durante el periodo revolucionario. Y entonces reconozco que la primera impresión que yo tuve cuando tenía que enfrentarme con su libro del Sueño de Primavera es que quizás me iba a encontrar ante alguien que hacía una loa a la revolución por la figura de su padre y demás. Háganos un pequeño retrato, entre comillas, político de Ramiro Ordóñez Jonama. Tratemos de entender, antes de abordar el libro en sí, cuál es el recorrido vital, ya digo, político que tuvo el licenciado Ordóñez. Bueno, mi tío era esencialmente un hombre de derechas, ¿verdad? Un liberal convencido, pero tenía una característica muy interesante que yo, digamos, valoro mucho y en realidad se refleja mucho en su libro La Revolución, que a pesar de que tenía, digamos, una ideología clara, tenía un pensamiento muy claro, fue, por ejemplo, presidente del CACIF, ¿verdad? De la Cámara de Empresarios Privados en Guatemala, era un hombre que era muy crítico. Y yo creo que eso es lo que resalta un poco, o más bien bastante, en su libro, ¿verdad? Que es un hombre que hace mucha crítica. Por ejemplo, ¿verdad? Él, a pesar de que mi abuelo participó en el proceso revolucionario, mi tío conoció a Juan José Arévalo, por ejemplo, sin embargo, como que trata siempre de buscar esa nota crítica para que, me imagino yo, que su texto se alejara un poquito, ¿verdad? De las, como usted decía, de las loas a la revolución y acercar al personaje histórico digamos, tal vez al aspecto más humano posible. Y yo creo que ese es tal vez el valor más importante de él como historiador. Y me imagino que es producto de ese trabajo de genealogía, donde, digamos, él también, digamos, aparte de los estudios de genealogía que hacía en los archivos parroquiales, él también hacía mucha investigación de archivo en el Archivo General de Centroamérica. Y, por ejemplo, él estaba muy interesado en estudiar los archivos notariales y de los escribanos de la época, sobre todo de la época colonial. Y entonces él iba descubriendo, como por ejemplo, detalles como muy particulares de la vida de las personas. Digamos, él identificaba, por ejemplo, a una persona, ¿verdad?, sobre la que él quería hacer todo un esbozo biográfico, pero también genealógico, ¿verdad? Y entonces él encontraba a esta persona y en los archivos que él iba buscando, va encontrando detalles, por ejemplo, que su fortuna se debía al contrabando del aguardiente, por ejemplo, o al robo del ganado, o a negocios turbios, ¿verdad? Entonces yo creo que este mismo trabajo le fue forjando también esa visión de que todo personaje histórico es a la vez un personaje humano, ¿verdad? Y entonces que como tal, pues obviamente tiene aspectos positivos, tiene aspectos negativos y tiene también un aspecto para hacer crítica, ¿verdad? Sobre todo crítica social que yo, en mi opinión, creo que falta mucho en Guatemala, ¿verdad? Aquí todavía se usa metodología pues ya caduca, ¿verdad? Criterios marxistas para análisis social. Y yo creo que la historia da para mucho más. Y eso era precisamente el aporte más interesante que hacía Ramiro en el aspecto histórico, ¿verdad? Extender la historia a un aspecto más humano, ¿verdad? Y yo creo que por eso es que casi siempre su historia es mínima, ¿verdad? Historia de familias, de ciertas actividades. Hacía mucha crítica también bibliográfica, ¿verdad? Tiene dos tomos de la biblioteca genealógica donde él disecciona libros, ¿verdad? Entonces, y ahí va aportando correcciones. Entonces, yo creo que ese es el aspecto más importante, que sin embargo, como le digo, no lo alejaba de una simpatía ideológica. Él fue militante, no digamos, nunca figuró en cuadros políticos, pero fue militante todo el tiempo del Movimiento de Liberación Nacional, ¿verdad? Un partido pues de derecha, uno dice que es de extrema derecha, pero como en cualquier otro partido había facciones, ¿verdad? Y él participó desde muy joven ahí, pese a que a mi abuelo, por ejemplo, él militaba en el PR, en el Partido Revolucionario, que era un partido claramente de izquierda moderada, ¿verdad? Entonces era un hombre como muy independiente en sus ideas políticas, y yo creo que eso era algo que él dejaba muy claro siempre cuando uno hablaba con él, ¿verdad? O sea, que él militaba, que él creía, pero que también era muy independiente, ¿verdad? Y como le digo, nunca militó en política como un cuadro político, pero sí, siempre fue simpatizante de derecha, ¿verdad? Participó también en bastantes puestos de gobierno, no solo como abogado, ¿verdad? Cuando fue secretario del organismo judicial, también fue viceministro de Relaciones Exteriores, fue viceprocurador general de la Nación.
pero siempre, digamos, en una línea de derecha, ¿verdad? Siempre fue un hombre de convicciones, pues, libertarias, ¿verdad? ¿Y hasta qué punto conocer a estos personajes del proceso revolucionario pudo influir en su evolución ideológica? Bueno, yo creo que más que en el conocimiento de las personas, yo creo que influyó más en él el propio desarrollo de la historia revolucionaria, ¿verdad? Por ejemplo, en los primeros capítulos de su libro, Un sueño de primavera, él explica muy bien todo el contenido ideológico de la revolución y cómo poco a poco esta revolución se va polarizando, ¿verdad? Entonces yo creo que es más, o sea, más que del conocimiento de la persona, fue más el haber vivido toda esa época, haber escuchado conversaciones, la polarización desde la época, lo que lo fue formando, ¿verdad? Además, mi tío tenía una característica interesante, era profundamente religioso. Entonces yo creo que eso también lo vuelve, pues casi inmediatamente, un conservador político, ¿verdad? Ujú. Entonces, creo que ese sería otro aspecto para entenderlo, ¿verdad? Entonces, al hilo de esa visión humana que el licenciado Ordóñez hacía en sus estudios históricos, dado que usted también es un apasionado de la historia, ¿qué vínculo hay entre su tío y usted para tener esa pasión común por la historia? ¿Él influyó? ¿Llegaron a ese punto en común? Bueno, sí, hay como varios puntos de unión, ¿verdad? Porque, bueno, mi tío era historiador, él compartía mucho, digamos, sus experiencias, sus investigaciones, siempre le contaba a uno, ¿verdad? Como datos curiosos, pero yo tuve la característica de que yo, por mi papá, empecé a leer desde muy pequeño, y mi papá también era un hombre como bastante interesado en la historia, pero no en un aspecto académico, ¿verdad? Y entonces, como compartíamos libros, por ejemplo, mi tío me prestaba libros, yo le prestaba libros a él, los comentábamos, y a partir de eso creo que fuimos creando un vínculo, digamos, no tal vez no de complicidad, porque él era como, yo pienso que era tal vez un poquito más radical que yo en sus ideas, pero sí, digamos, siempre conversamos. Después yo en investigación histórica empecé a hacer hasta ya bastante después. Entonces ya él como que me iba guiando, me decía, mira, revisa en el Archivo General de Centroamérica, andate al archivo de tal legajo, es interesante. Entonces, pero ya fue, digamos, lastimosamente, ya fue bastante posterior, ¿verdad? Fue, que le diré, unos 5 años atrás, ¿verdad? Primero yo me gradué de abogado, yo trabajé y todo, ya después, ya que tenía un poquito de más tiempo libre, ya me empecé a interesar por la investigación histórica y ahí fue donde tuvimos como más convivencia, ¿verdad? ¿Y hay alguna herramienta particular que utilizara el licenciado Ordóñez para investigar, que a lo mejor usted también está utilizando o que le llamaba mucho la atención y que a lo mejor usted no utiliza? Bueno, sí, él, digamos, fundamentalmente se basaba en el Archivo General de Centroamérica. Ya fuera en las colecciones, digamos, como les decía, de los notariales o en los propios archivos de despachos, ¿verdad? O de oficinas públicas. Y también él hacía mucha investigación hemerográfica y sobre todo de publicaciones, digamos, que no han sido como muy consultadas, ¿verdad? Por ejemplo, él recurría mucho a la revista Ismania, ¿verdad? O incluso también a colecciones sueltas de la revista Bohemia. Porque digamos que aquí casi siempre se van al Imparcial, ¿verdad? O a La Hora, a periódicos como más, como de más difusión, pero él buscaba siempre, digamos, como periódicos más, como, podemos decir, como más marginales, ¿verdad? Incluso publicaciones de los partidos políticos, ¿verdad? El PR, el Partido Revolucionario, tenía un periódico, entonces como que recurría a eso, incluso él, y en esto coincide con José Barnoya, él usaba también mucho el No Nos Tientes, ¿verdad? El periódico de la universidad. Al hilo de esto, hay una curiosidad que tuve cuando leí El sueño de primavera. Las fotografías que salen son del archivo personal de Ramiro. ¿Dónde está ese archivo? ¿Qué es lo que tiene? Sí, bueno, sí. Digamos, mucha documentación y muchas fotografías son de su archivo personal. Actualmente, como él murió en septiembre, todavía estamos con mi hermano Santiago clasificando las fotografías y desempolvando papeles, porque encima de todo él vivió en una casa toda su vida. Entonces,
Tiene cuartos llenos de papeles y de libros, ¿verdad? Que todavía estamos tratando ahí de ir desenterrando. Pero sí, principalmente tenía, digamos, una gran colección fotográfica, sobre todo, y que coincide, ¿verdad? Maravillosamente con la época de la Revolución. Yo incluso, justamente ayer, revisando unos papeles, encontré una fotografía más interesante. Ya el doctor Arévalo ya es embajador en Argentina y visita Chile y hace una recepción. Y me parece interesante, ¿verdad? El encuentro con mi abuelo, que era embajador, porque mi abuelo primero fue diputado en el periodo de Arévalo, luego fue presidente del Congreso, luego abandona la curul y pasa a ser secretario general de la presidencia durante ya el resto del periodo de Arévalo. Y después fueron amigos el resto de la vida, ¿verdad? Bueno, mi abuelo murió bastante temprano, murió en el 79, pero durante todo ese tiempo fueron amigos del doctor Arévalo, ¿verdad? Pues ya como paso previo a introducir el libro que vamos a tratar, ¿por qué Ramiro Ordóñez, que es un genealogista que se ha preocupado por lo que ocurre en época colonial, que visita el Archivo General de Centroamérica, que rastrea el pasado, entre comillas, más lejano de las familias, por qué un día decide hacer un libro sobre historia contemporánea? Es posible que haya una respuesta sencilla, que es que lo vivió, pero hay muchos guatemaltecos que lo vivieron y no lo han escrito. Entonces, ¿qué es lo que le motivó a Ramiro Ordóñez para lanzarse a hacer un libro así? Bueno, principalmente esa es su característica personal de la meticulosidad. Entonces, acercándonos al cincuentenario de la Revolución del 44, en el periódico La Hora, que es un vespertino, había mucha gente, digamos, como muchos testigos de la época que colaboraban bastante en ese periódico. Y acercándose el cincuentenario de la Revolución, empiezan a escribir sus recuerdos, sus memorias, reinterpretaciones de la historia. Entonces a él, pues por su carácter muy peculiar, él se enojaba cuando leía cosas, ¿verdad? Entonces él decía, mire, que esto no es cierto y esto está mintiendo, esto no fue así, no, porque no fue este, sino fue el otro. Por ejemplo, le caía, pues lo enojaba bastante cuando se hablaba de que quienes habían tomado la Guardia de Honor había sido Francisco Javier Arana y Jacobo Arbenz, ¿verdad? Sabiendo todos que Jacobo Arbenz era un oficial que estaba de baja en esa época, ¿verdad? Entonces esos detalles como que lo fueron ahí incomodando y entonces inicialmente mandó un artículo. Bueno, y él tenía un espacio en La Hora desde hacía bastante tiempo, entonces, como siguiendo la corriente, él escribió un artículo aclarando ciertos puntos, si mi memoria no me falla, creo que de Julio Fasto Aguilera, y entonces él como que le va corrigiendo ciertos puntos, y entonces le vuelven a contestar, y entonces ya sale una serie de artículos que fueron bastantes, ¿verdad? Que son precisamente la primera parte de Un sueño de primavera. Pero principalmente fue esa meticulosidad, ese conocimiento del detalle, porque él lleva 40 años de estar oyendo las anécdotas y los recuerdos de los amigos, porque mi abuelo después de la caída de Jacobo Arbenz, él regresa a poner un despacho de abogado, ¿verdad? Y entonces, o sea, aunque se aleja de la vida política, él tenía su despacho de abogado, pero no sé si para buena o para mala suerte de nosotros, pues Guatemala era mucho más tranquila que ahora, ¿verdad? Entonces pues, pasaban los amigos a platicar con él y él tenía su despacho en la casa donde él vivía. Entonces cada vez que llegaba alguien y pues, mi tío andaba por ahí, ¿verdad? Veía al doctor Arévalo, veía al señor Morgan o a un montón de gente. Entonces él como llegaba y lo saludaba y entonces se quedaba yo oyendo. Yo me imagino que tenía una memoria increíblemente detallista. Entonces él como que fue registrando eso, ¿verdad? Y cuando va leyendo, también el gran problema de Guatemala es que Guatemala no ha logrado desideologizar la historia, ¿verdad? Entonces todo el análisis histórico se hace desde un punto de vista ideológico. Y digamos hasta la fecha, y esta es una valoración mía, ¿verdad? Yo me atrevería a decirle que visiones objetivas de la Revolución del 44 hay poquísimo, ¿verdad? Se ha escrito poquísimo, ¿verdad? Y los únicos esfuerzos serios por hacer historia ha sido Shattered Hope, ¿verdad? De Piero Gleijeses y Un sueño de primavera. Los demás en realidad son como básicamente, pues casi que panfletos, ¿verdad? Porque es gente que estuvo involucrada, ¿verdad? Y entonces hay como poco esfuerzo histórico. Y yo creo que un poquito esa fue la intención de mi tío, ya después de recopilar los artículos,
corregirlos, darles todo el aparato de citas y de referencias y publicarlo como libro, ¿verdad? Hacer un aporte a esa verdad que nunca terminaba por aparecer, ¿verdad? Porque el problema de la Revolución del 44 es que se creó toda una mitología alrededor, ¿verdad? Y entonces pareciera que todos los hombres que participaron ahí eran hombres santos, que, ¿verdad? Como preclaros, y él precisamente, como le decía, por ese conocimiento o por ese interés humano, él como que llega un poquito como yo me iría como a tratar de que todos pongan los pies en la tierra, ¿verdad? Las críticas que hace a Arbenz, por ejemplo, son críticas que en Guatemala todavía la gente se desgarra las vestiduras, ¿verdad? Insinuar que a Jacobo Arbenz era adicto a la morfina, la gente que cree que es un santo, ¿verdad? Inmediatamente ponen el grito en el cielo, ¿verdad? Pero eran intentos precisamente de llevar a un plano mucho más real todo lo que pasó, porque si eran hombres santos, ¿por qué fracasó la revolución, verdad? ¿Por qué la secuestraron? ¿Por qué Arbenz paró aislado? ¿Por qué el PGT se robó completamente todo el contenido político de la revolución, verdad? Entonces yo creo que eso era en sí el intento de mi tío al escribir este libro.